Cuidados de las razas Toy. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre perros pequeños, tiernos y lindos. Se trata de los perros Toy. Seguro que has oído hablar alguna vez de las mascotas miniatura, pero ¿sabes cuáles son las características y salud del perro Toy? En este video conocerás todos los detalles de unos animales pequeños en tamaño, pero grandes en corazón. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Sobre la variedad de tamaño Toy. Cuando hablamos de perros Toy o mini, no nos estamos refiriendo a una raza en concreto, sino a una variedad dentro de la misma. Pertenecen a razas ya pequeñas de por sí, son iguales que el resto de los miembros de esta raza, pero en versión miniatura. Por ejemplo, hay Pomeranians que pueden ser catalogados como comunes, y por otro lado, los Pomeranians Toy, cuyo tamaño es más pequeño. Pero también podemos encontrar Terriers caniches, Pinschers o Pekinés en versión Toy. Entonces, ¿son lo mismo los perros Toy o miniatura? Sí, lo que hace que un Toy lo sea es que no supere unas medidas y un peso específico que, según la raza, puede ser entre un 20% y un 30% debajo de lo que se considera normal para la raza, lo cual, el Toy es la medida mínima posible. Por encima de él estarían el enano, el mediano y el estándar o común. Eso sí, que su nombre no te confunda, los Toy no son juguetes, requieren cuidados específicos y mucha atención. ¿Qué es un perro Toy? Rasgos generales y orígenes. Se considera un perro miniatura aquellos que pesan menos de 6 kilos y no miden más de 40 centímetros. Es habitual que se confundan con los perros pequeños, pero son géneros caninos totalmente diferentes y no deben considerarse como lo mismo. Encontrarás especies de diversas familias, pero antes de decidirte por una, es imprescindible que sepas las características y salud del perro Toy. Solo así podrás meditar tu decisión y elegir la raza cuyas necesidades seas capaz de cubrir. Han sido los procesos de selección humano los que han hecho aparecer en el último término a estos perros. Es el cruce selectivo llevado a cabo por los criadores al escoger a los ejemplares más pequeños para procrear, lo que ha conseguido que esta particularidad de peso y tamaño se haya ido manteniendo. Razas más habituales de perros Toy. Existen muchas especies de perros miniatura, estas son las más conocidas. Bichón maltés es una de las razas de perros Toy más buscadas, resultado de haber cruzado al bichón con caniche y spaniel mini. En su visión común es un perro que no supera los 5 kilos ni los 30 centímetros de altura, pero en versión Toy suele pesar unos 3.5 kilos y medir unos 20 centímetros de altura, ya en la edad adulta. Además, suele tener el hocico más achatado, el cuerpo más compacto, las patas más cortas y más pelo. Son animales que destacan por su carácter sociable, juguetón y divertido. Pekinés. La raza pekinés es originaria del Tíbet. Es una raza muy territorial, por lo que no suele llevarse bien con otras mascotas. Tampoco es muy amigo de los niños, ya que son perros con mucho carácter y poca paciencia, llegando en algunos casos a rozar la agresividad, aunque sin llegar a ser violentos. Rasgos que han mantenido de la versión común. Por eso, muchas veces sorprende observar que un animal que aparentemente parece muy vulnerable, debido a su pequeño tamaño, sea tan obstinado. El pekinés destaca por su gran inteligencia, memoria y por ser muy cariñoso cuando se sienten seguros. Pero si hay desconocidos cerca, siempre permanecerá alerta para proteger tanto a los humanos como a otros perros. Spitz Pomerania. Los mini toy perros son muy delicados, sobre todo de cachorros. Si quieres saber cómo atenderles de una forma adecuada, toma buena nota de los cuidados que necesita el perro de Pomerania. En los últimos años, el Pomerania ha decrecido considerablemente y actualmente la mayor parte de ellos son toy, en detrimento de ejemplares más grandes. Se trata de perros muy activos que se mantienen constante alerta. Les gusta ser líderes y algunas veces pueden llegar a resultar irascibles debido a su carácter dominante. Terrier. Los más habituales son los Manchester Terrier miniatura, el Silky Terrier australiano o el Yorkshire Terrier. Suelen ser muy inquietos, inteligentes y les encanta jugar, pero también protectores de la manada.
y con cierto afán de protagonismo, lo que los hace que se muestren nerviosos y que ladren de manera excesiva. Por eso, es aconsejable tener un adiestramiento adecuado para que el ladrido no resulte demasiado molesto. Caniche. Los caniches toy no suelen superar los 4.5 kilos ni los 28 centímetros de altura. Son perros muy cariñosos, viven muy ligados a sus dueños, así que no te sorprendas si te sigue a cualquier lado. Suelen ladrar mucho a los extraños y son sumamente protectores de su hogar. No obstante, por lo general, son perros muy fáciles que generalmente no dan problemas. Además, junto con el bichón maltés, es una de las pocas razas de perro toy 100% hipoalergénicas, por lo que son ideales para personas que tengan alergias a los perros. Pinscher. Energéticos y juguetones. Tienen una personalidad fuerte y gran vitalidad. Conoce el carácter del perro Pinscher Toy y las claves para sus cuidados. Los perros toy o mini de la raza Pinscher puede llegar hasta los 6 kilos, aunque lo normal es que no superen los 4 kilos. Se trata de un perro de pelaje corto, liso y suave. Son ideales para caminar y hacer ejercicio, pero debido a su carácter y para lograr una buena educación, es recomendable que conviva con personas que tengan experiencia en el cuidado de perros, y es que pueden llevar su instinto guardián hasta el extremo. ¿Cómo cuidar la salud de tu perro tamaño toy? Ahora que ya sabes qué son los perros toy y sus características, solo te falta un detalle: conocer los cuidados de salud de este animal. Y es que, debido a la constitución, suelen ser más propensos a enfermedades que los perros grandes. Los perros de tamaño toy son más frágiles y delicados, por lo que requieren más atención y cuidados. Vacunación y revisiones veterinarias. En primer lugar, es esencial prestar especial atención a su calendario de vacunaciones, y es que, en su sistema inmunitario, por lo general, es más frágil que el de un perro grande. De la misma manera, al tener menos grasa en el cuerpo, es más vulnerable a los cambios de temperatura. Abrígala en invierno y evita las corrientes de aire. Por supuesto, las visitas al veterinario deben ser frecuentes para chequeos y revisiones. Cuidados con los saltos, juegos y caídas. Por otra parte, estos perros toy tienen los huesos más frágiles que los canes de tamaño superior, por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de jugar con ellos, evitando movimientos demasiado bruscos. Es muy recomendable el uso de escaleras para subirse a la cama o el sofá sin hacerse daño, o evitar caídas. Finalmente, un perro pequeño puede ser una gran compañía para muchas familias, pero aunque sean miniaturas y encantadores, siempre hay que reflexionar sobre si se puede ofrecer al animal todos los cuidados y cubrir sus necesidades para que sea un perro feliz. Y bueno, esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.